Cazar junto a mi padre para mí es muy importante. Una promesa que me hago es, siempre que nos lo permita tanto su salud como la mía, seguir cazando junto a mi padre, que es lo que de verdad me llena y lo que de verdad me gusta hacer. Morning light is breaking on the ridgeline high. Boots upon the gravel, just a rifle by my side. Silence in the timber, wind is whispering low. This wild and lonely country is the only home I know. And take me back to the mountains where the wild hearts roam, where a hunter walks alone and the valleys feel like home. Through the cold wind blowing down the old pine road, take me back to the mountains. That's where my spirit goes. La luz rompe despacio sobre la sierra de Alcaraz y Segura. Aquí el amanecer se descuelga de golpe por las laderas como una manta tibia, que despierta encinas y pinos sin hacer ruido. Mi nombre es Carlos Viñó, y llevo 12 años trabajando en Jara y Sedal, y desde hace 5 en Cazaflix. Hoy no vengo solo. Mi padre y yo emprendemos un rececho hombro con hombro que no habíamos imaginado juntos. Nuestro primer encuentro con el macho montés. Para dos cazadores hechos al corzo, a su silencio, a su discreción y a ese monte bajo, adentrarse en el reino del montés es como cambiar de idioma sin previo aviso. Aquí todo es vertical, áspero y exigente. No basta con mirar, hay que subir, aguantar y aprender. Bajo nuestras botas, el coto de nuestro amigo Rubén se abre desafiante entre barrancos, pedrizas y lomas interminables. Es un terreno que no regala nada, pero que lo ofrece todo al que se esfuerza en conseguirlo. Mi padre, con las rodillas destrozadas, no está para estos trotes. Y sin embargo está aquí, apoyado en mi hombro, con esa mirada de quien no negocia con su pasión. Y es que la afición a veces pesa más que el dolor. Y hoy es uno de esos días. Mi padre tiene el hándicap de tener poca movilidad. Como buen navarro y buen pamplónica, en un encierro de San Fermín en los años 80, un cabestro le destrozó la rodilla y desde entonces pues no puede caminar como caminaba antes. Mi padre y yo hemos venido a cazar aquí buscando principalmente una cosa, y es enfrentarnos a este reto por primera vez y hacerlo en solitario. No queríamos la compañía de un guarda, que efectivamente muchas veces es algo fundamental, pero aquí tenemos la confianza de un amigo nuestro. Es un coto que tiene perfectamente vigilado, perfectamente cuidado. Nos ha dado 3 o 4 lecciones importantes antes de salir al monte y es lo que nos ha traído hasta aquí, la posibilidad de cazar junto a mi padre y solamente junto a mi padre. Para este reto nos hemos equipado con el visor Swarovski Z5 Plus, de 3,5 a 18x50. Una herramienta moderna y de vanguardia que se adapta como ninguna a la caza rececho. Bueno, ¿por dónde empezamos? Esto de no... sé, porque
Tú estuviste con Rubén. Sí, Rubén me dijo que todas estas ollas son buenas, que tienen bastantes pasos que van cruzando de un lado a otro, hacia la solana aquella, y lo único que se me ocurre es ir pues andando por aquí, todo lo que tú puedas andar. Si fueran corzos me iba a la primera siembra que encontráramos, pero esto no es lo nuestro. Esto no es lo nuestro. Esto no lo dominamos. Así que venga, a la aventura. Cuando planificamos esta cacería, yo no tenía ni idea de dónde venía. Entonces mi amigo, una semana, 10 días antes, sobre plano, me enseñó, me delimitó cuáles eran las lindes del coto para no salirme, evidentemente, y me habló de las 3 o 4 zonas querenciosas que tenía que visitar sí o sí. 3 o 4 barrancos en los que las cabras se movían, pero una vez que he llegado aquí, la verdad es que no tenía ningún conocimiento sobre el terreno y me he tenido que mover un poco por intuición. Intuición de un cazador arrececho de corzos mayormente, que no tiene que ver absolutamente nada con lo que me he encontrado aquí. El escenario para esta obra no puede ser más especial. En el borde sureste de Castilla-La Mancha, donde las montañas parecen apretarse unas contra otras para no dejar pasar el viento, se despliega la Sierra de Alcaraz y Segura. Un territorio duro, vertical y sin concesiones, que parece dibujado con la intención de que el cazador no se confíe jamás. En estas laderas las distancias engañan. Lo que parece cercano siempre está 2 barrancos más allá. El aire huele a tomillo seco y a roca caliente. Es un monte que exige respeto si quieres salir airoso. No es alta montaña, pero hay que afrontarlo como tal, porque aquí cada paso tiene consecuencias. El coto de Rubén es territorio de monteses viejos, de esos que han visto pasar muchos inviernos y que saben recortar su silueta justo donde la luz no alcanza. Vamos a ver ahí, adelante. Hay una asomadita, pero que igual me asomo yo para no machacarte. Vale. Que me dijo Rubén que hay unos bancales con una pequeña vega, que yo creo que puede ser que veamos algo. Y además aquí me dijo Rubén que también hay muchísima bellota de algunas encinas sueltas que hay y que la comen muchísimo. Como los cochinos igual. Bajan a comer la bellota. De lo que me he dado cuenta es que cuando sales a cazar arrececho un macho montés, realmente no sabes si lo vas a cazar o la montaña te va a poner en tu sitio, te va a dar una lección de humildad y te vas a volver a casa con el rabo entre las piernas. No soy más de corzos, Esto es durísimo. Media montaña, decía Rubén, media montaña. Esto es la montaña entera para mí. Parece de venado más que de cabra. Nada más asomarme localizo una pareja de cabras. Una hembra y un macho pequeño. Con los prismáticos Swarovski L-Range 12x42 determino que no es el objetivo que buscamos. Hay que seguir. Así que desciendo para contárselo emocionado a mi padre que me espera ladera abajo. Esta es la primera vez que veo cabras, y no estoy acostumbrado, por lo que este primer encuentro me sube la tensión. ¿Estás bien? A la derecha, tenemos la humedad. Siéntate ahí. A ver, tengo que buscar un buen sitio. Ahí. Dame la mano.
Ahí estás. Perfecto. Mi padre lleva toda la vida en el monte, pero hoy camina distinto. Le duelen las piernas y las tiene hechas polvo. Y cada subida le cobra un precio que muchos dudaríamos si merece la pena pagar. Podría haberse quedado en casa. Podría haber dicho, ya no estoy para esto. Pero aquí está. Descansando cada pocos pasos, respirando hondo y avanzando a su manera. Y la verdad es que no hay épica en eso, pero sí algo mucho más valioso. Tenacidad y pasión por la caza. Esta forma de vida nos ha unido desde que yo era un crío. Y aunque los años le han quitado fuerza, le han dado algo que no se compra. La capacidad de mirar el monte con calma, sin el hambre apresurada de la juventud. Hoy soy yo quien marca el paso, quien abre camino, quien mira atrás para comprobar si puede seguirme. Pero sigue siendo él quien alecciona. Cuando levanta la mano para detenerme, me detengo. Y cuando me señala una querencia, la miro atento. El día avanza y estamos obligados a cambiar de zona. Vamos a asomarnos ahí al puntal ese, que es donde dice Rubén que hay unos bancales, que sale un macho con unas hembras. Y vamos a esperar, está medio chispeando. Vamos a esperar a ver si 5 o 10 minutos nos sentamos aquí y esperamos a ver. Ahí tienes una piedra para sentarte tú. ¿Te puedes sentar ahí tú? Sí, seguro. Sí. ¿Estás bien ahí? Desde nuestra pequeña atalaya y gracias a la óptica de Swarovski, nos sorprende un macho tumbado al fondo de un valle, a unos 300 metros de distancia. Es justo el tipo de animal que Rubén quiere que cacemos. Adulto, bien formado, dominante y con menos centímetros de los deseados para su edad. Lo observamos durante minutos que se hacen eternos, comprobando cada detalle y cada gesto. Una de las cosas que me avisó mi amigo al invitarme a venir a su coto es que seguramente después de buscarlo en las zonas más intrincadas del coto, en las pendientes más profundas y en las piedras más altas, ahora mismo en la época en la que estamos, cuando ha caído la bellota, muchos de las cabras montesas y de los machos, empujados además también por el celo, bajan a la parte baja del coto. La distancia para mí es larga, pero creo que asumible. Así que coloco el Swarovski Z5 Plus de 3 a 5 a 18 por 50 en 10 aumentos. Se levanta, voy a tirarlo. No. Tomo aire y aprieto el gatillo. Yo creo que tiene que estar muerto donde hemos dicho, detrás de la chopera esa, porque el tiro yo se lo he visto bien colocado. Hombre, eran 300 metros, pero le he tirado bien. Le he tirado bien, la verdad es que no le he metido ni siquiera todos los aumentos, lo he tirado con 10 aumentos. Míralo, si está aquí. Han dado 10 metros, suéltala a ver qué hace. Vamos, bonita, busca. El primer macho montés que ve. Busca, bonita. Busca, pipa. Muy bien. Ni caso. Estos no son corzos, ¿verdad? Ni patos. Morning light is breaking on the ridgeline high. Boots upon the gravel, just a rifle by my side. Silence in the timber, wind is whispering low.
This wild and lonely country is the only home I know. And take me back to the mountains. El macho montés es una especie que siempre me ha llamado la atención, pero nunca he tenido la oportunidad de cazar, y considero que cualquier cazador español amante de la caza mayor y amante del rececho debería probar al menos una vez en la vida una caza como esta. Sé que normalmente los precios son disparatados, es una caza realmente inaccesible, pero si alguna vez tenéis la oportunidad, mi recomendación es que no la dejéis pasar, que os lancéis al monte, que os echéis el rifle a la espalda y que lo intentéis, porque es una modalidad santo y seña de la caza en España, un animal único que pertenece a nosotros y que tenemos que respetarlo y cuidarlo como se merece. Rubén, Carlos al aparato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Efectivamente, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Pues es un macho que yo le he contado 7 años, pero para los años que tiene, es bastante cortito. Y la punta del cuerno izquierdo la tiene algo mellada, algo rota. Es bastante roma ya. Así que yo no sé si es el que tenías visto tú. Desde luego lo hemos cazado en el barranco de los bancales, donde tú lo tenías controlado. Y es vamos, el macho que me describías tú. O sea que yo creo que hemos acertado de pleno. Ahora te mandaré alguna foto. Sí, muy contento. Vamos, una experiencia estupenda. Sí. Como os he dicho, soy un apasionado de la caza a rececho, sobre todo del corzo, y lo que sí puedo decir es que del corzo he aprendido la paciencia que requiere llevar a fin un rececho como Dios manda, como mandan los cánones, pero en el macho montés he descubierto otra cosa, que es descubrir hasta dónde puede llegar tu cuerpo. Esto no es alta montaña ni mucho menos, es una montaña media, una media montaña, pero el esfuerzo es mayúsculo. Si tuviera que definir para mí lo que es la caza a rececho, una definición perfecta podría ser meterte en un mundo en el que no te pertenece e intentar no ser localizado. Eso es lo que define para mí la caza a rececho, y va mucho más allá de cazar un trofeo grande, pequeño o algo así. Es simplemente ganar la partida a un mundo en el que no es el tuyo. La tarde desciende sobre la sierra de Alcaraz y Segura con una serenidad que casi obliga a hablar en voz baja. El monte se va apagando, las laderas pierden contraste y el viento trae ese frescor que anuncia el final del día. Hemos cazado el macho que buscábamos, pero hoy el trofeo no pesa tanto como lo que hemos vivido. Porque la caza, cuando es de verdad, no se mide en centímetros, sino por lo que deja dentro. Y hoy el monte nos ha recordado algo que creíamos tener aprendido. Que el tiempo juntos en silencio, mirando hacia la misma ladera, vale más que cualquier medalla. El montés nos ha enseñado su territorio, y la sierra nos ha exigido paciencia. Nosotros dos, juntos, hemos vivido un lance que será parte de nuestra historia. Estoy seguro de que volveremos. Porque mientras haya montaña, habrá camino. Y mientras él quiera caminarlo, yo estaré ahí.